Quien quiera intervenir, pues prenda el micrófono de una vez. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Elizabeth. Sí es interesante pues lo que plantea la autora, el modelo familiar y todo ese cuento, pero creo que eh, existen familias que funcionan totalmente diferente y lo hacen bien, no tienen ningún problema. Entonces debería abarcar como otro, no algo que fuera tan tradicional, sino las sociedades como se están viendo hoy en día, ¿sí? Donde pues una persona puede vivir desde los 17 años solo y lo hace perfectamente y no rompe vínculos con los papás porque siguen reuniéndose, siguen saliendo, sigue viendo como ese vínculo afectivo entre ellos y la familia funciona, pero solamente que pues cada uno en su casa. Entonces creo que ese modelo tradicional no debería como seguir llevándose como bueno, es algo que se tiene que hacer, sino empezar a mirar las familias como están funcionando hoy en día, que también funciona. O sea, tu postura, tú no estás de acuerdo tanto con la forma como la autora entiende la familia. Sí, sí, la entiende como algo como muy tradicional, como es así, como tiene que funcionar, ese es este modelo, y si no, pues entonces se van a romper vínculos, no van a ver, pues sí hay casos de casos que se rompen, pero se puede notar ahorita que en la actualidad las familias funcionan muy diferente, pero no significa que por eso rompan vínculos o esas Ujú. cosas, funcionan. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con Tatiana de que, o sea, pues para mí, digamos, desde mi perspectiva, es una manera muy rígida de entender la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, si tú no cumples reglas, entonces, por eso, digamos, esa expresión clásica que se usa en el trabajo social de familia disfuncional, hay que reevaluarla, ¿no? O sea, porque, pues, ¿qué familia no es disfuncional? ¿Sí? O sea, esa forma de clasificar a la familia, por ejemplo, de si es funcional o es disfuncional, o de si es normal o es anormal, ¿sí? Creo que esas categorías o esos criterios bajo los cuales se lee la dinámica familiar terminan siendo excluyentes y al mismo tiempo terminan como eh, imponiendo una idea de cómo se debe vivir la familia, dejando de lado pues como, como las múltiples formas y expresiones de la dinámica familiar. Entonces, claro, o sea, hay unos conceptos, hay unas categorías que nos dicen, si no cumple con esto, entonces es familia disgregada. Si cumple con esto, entonces es familia normal. Si cumple con esto, entonces es familia aglutinada, ¿sí? Entonces, creo que, digamos, a la luz, o sea, si uno mira y aterriza la reflexión a, por ejemplo, cómo funciona la dinámica familiar hoy en el mundo contemporáneo, pues también podemos cuestionarnos la idea de si es en la familia, de si la institución familiar sigue siendo ese espacio, el espacio más importante para la vida de una persona. Hoy, por ejemplo, en una sociedad en donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han alterado las relaciones que los seres humanos construimos entre nosotros, valdría la pena preguntarse si la institución familiar, si ese espacio es el principal espacio de socialización de una persona, o si quizás eso, digamos, hoy no se ha alterado, ¿sí? Y quizás el sujeto se esté socializando y esté aprendiendo unas normas y unos valores sociales totalmente diferentes a los que le han intentado, digamos, inculcar en su familia, ¿cierto? Entonces creo que hay varias cosas por problematizar en esta perspectiva. También un asunto y que me parece importante problematizar es el tema, o sea, es el tema del conflicto. A veces siento que, pues como lo vimos en esa diferenciación que hicimos de las teorías del conflicto y de las teorías del consenso, como esta perspectiva es una teoría del consenso, yo a veces siento que en esta perspectiva se tiene una visión peyorativa del conflicto, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que no existieran conflictos, lo ideal sería que ese sistema familiar tienda al equilibrio, que es eso, ese término y esa expresión que se usa como la homeostasis, ¿sí? Entonces, cuando aparece algo que daña con esa armonía,
entonces es necesario intervenirlo porque eso va a afectar ese equilibrio del sistema familiar. Entonces, una pregunta que yo le haría a esta perspectiva sería, bueno, y entonces, ¿qué lugar ocupa el conflicto en la dinámica familiar? O sea, hay que erradicarlo, hay que aceptar que hace parte de la dinámica familiar y buscar los mecanismos para afrontarlo, ¿sí? Y digamos que, pues, creo que es una perspectiva que a mí particularmente la posición, la postura personal y profesional que yo tengo sobre esa perspectiva es que esta perspectiva puede terminar, eh, digamos, haciendo una lectura de los problemas que se dan en la dinámica familiar un poco sesgada en el comportamiento de los sujetos. Fíjense que el eje central en torno al cual gira esta perspectiva es que los sujetos deben cumplir y desempeñar un rol y que si ese rol y que si ese rol no se cumple, pues es importante que, digamos, ahí vendrían, digamos, la importancia de los procesos de acompañamiento en el trabajo social. Si esos sujetos no cumplen con su rol, entonces el trabajo social lo que tiene que hacer es un proceso de formación para que ese sujeto cumpla con su rol, ¿sí? Entonces, creo que eso puede ser bastante problemático, o sea, porque más allá del rol, hay unas dinámicas, unas condiciones económicas, políticas, ¿sí? Contextuales que hacen que los sujetos desempeñen un rol. Y si bien en la perspectiva, en alguna parte se reconoce que hay un suprasistema, ¿sí? Que la familia se mueve en un contexto, ya sea barrial o en el contexto en el que sea, ¿sí? Si bien se reconoce que la familia se desenvuelve en un espacio social, el énfasis de la intervención en esta perspectiva está en el comportamiento y en la conducta de los integrantes de la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, creo yo que para poder hacer una buena intervención en una dinámica familiar es necesario trascender, ir un poquito más allá del comportamiento del sujeto, ¿sí? O sea, el sujeto no se comporta de una u otra forma solamente porque tenga unos valores o porque no esté siguiendo con unas normas y unos valores. Creo que hay otras dimensiones del ser humano que es importante tener en cuenta, como por ejemplo la dimensión económica, la dimensión política y por supuesto la dimensión ética también es importante, pero creo que es un conjunto de aspectos que digamos, termina siendo una visión muy psicológica del comportamiento de la familia, dejando al lado otros aspectos que también son relevantes. No sé si alguien quiera aportar a la reflexión algo. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, em, ¿alguien quiere decir algo o cerramos ahí? Yo, Dale, dale. bueno, dentro de esta lectura también encontrábamos pues que es muy tradicional y que ya nos decía que la familia estaba en riesgo cuando no se cumplían ciertas cosas, entonces cuando no tenían los padres, eh, cuando tenían que emigrar, em, sí, cuando no era una familia normal, entonces ahí era cuando la familia entraba en riesgo, lo cual pues no es cierto, o sea, para mí la autora debió tomar algo más general, algo más actual, em, pues dentro de lo que ella dijo, ninguna familia es normal, porque pues todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes situaciones, diferentes pensamientos, no todos actuamos de la misma forma. em, no falta, pues bueno, digamos en que unas familias que son machistas, que entonces la mujer tiene que hacer
todo el oficio de la casa. Entonces no falta la que dice, no, oiga, yo no puedo hacer eso porque pues ustedes también tienen que colaborar. Entonces sí, no siempre es como ese esquema, sino que algo mucho más allá, pero pues ella nos dice eso. Entonces, pues somos familias anormales. Yo no conozco la primera familia normal, la verdad. Sí, es que el Entonces, problema, sí, digamos, a- ahí lo que habría que eh, cuestionar es qué es lo normal, ¿sí? ¿Sí? Y precisa, Precisamente eso es lo que hay que ver, que hay que entender que, vale, dale, dale. está bien, que pues eso es lo que hay que ver, o sea, ya explicando todo eso, no hay que tener claro que hay un solo modelo de familia, simplemente no hay que regirnos ni mirar esa estructura que dice la autora, porque yo creo que cada uno tiene que entender la familia tal cual la gente considera que esa es su familia, no solamente que porque esto es lo normal o porque esto es lo que está bien, no, uno tiene que interactuar, intervenir según las características específicas que tenga ese tipo de familia. Sí, o sea, digamos que la familia es de acuerdo a el contexto sociohistórico en el que se desenvuelve, ¿sí? No se podría establecer un patrón preestablecido de cómo debería ser la familia para todos los lugares, porque pues no es lo mismo una familia, no sé, indígena a una familia de la ciudad, ¿cierto? No es lo mismo, o sea, o la del campo. entonces, digamos que hay ahí, digamos que esa categoría, esa variable sociocultural, siento que en esta perspectiva no es muy tenida en cuenta, ¿sí? Y entonces se plantea, digamos, un arquetipo de lo que debería ser una familia en independencia del contexto, o sea, sin importar el contexto. Y pues resulta que la familia es en un contexto. Y creo que eso es algo que se deja de lado en esta perspectiva. Pero digamos que lo curioso frente a este tema es que hoy muchos trabajadores sociales siguen desarrollando sus procesos de intervención consciente o inconscientemente en este modelo, ¿sí? Y entonces uno escucha desde el lenguaje cotidiano a profesionales, trabajadores sociales hablando de familias disfuncionales y funcionales, ¿cierto? Pues sabemos que esa clasificación de lo disfuncional resulta un poco arbitraria, ¿cierto? Porque como decía la compañera, todas las familias entonces son anormales. Y entonces vamos a la raíz del asunto. ¿Qué es lo anormal y qué es lo normal? Claro, o sea, cuando un conflicto lleva a la violencia, pues sabemos que ahí hay algo que revisar, ¿cierto? Tampoco es naturalizar la violencia en la dinámica familiar, ¿cierto? Pero, pero, pero pues tampoco podemos decir que, que, que todos o sea, que si se presenta un conflicto o que si no hay una buena comunicación o que si no se cumple con esos principios, entonces es una familia normal, ¿cierto? Entonces, pues ahí como para dejarlo para la reflexión. Laura está preguntando qué es lo de la homeostasis. Homeostasis es sinónimo de equilibrio, ¿sí? Ujú. Todo el sistema familiar debe tender, por lo menos desde esta perspectiva, a la preservación de ese equilibrio, ¿sí? Entonces,